Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver ejercicios que se solucionan a través del uso de ácidos triprotónicos. Y bueno, para realizar esto, lo que necesitamos como previo es haber hecho el diagrama del ácido triprotónico con el que se va a trabajar, tomando en cuenta los 3 pKs. De ahí se va a ubicar en el pH que vamos a trabajar, la cantidad de especies que están presentes, cuáles de ellas y en qué abundancia. Después se va a plantear la ecuación química mediante la cual se lleva a cabo la reacción para ajustar el buffer al pH que necesitemos. Aquí vamos a tomar los coeficientes que se encuentren aquí en el diagrama, y después de que ya tenemos el número de moles, calculamos la masa, el volumen o la molaridad de las sustancias, tomando en cuenta la reacción química anterior. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. El primero es preparar un buffer de fosfato. Vamos a preparar un volumen total de 300 mililitros. El buffer de fosfato va a ir a un pH de 8. Su molaridad es 2.5 y para prepararlo se va a partir de fosfato dibásico. Este es un polvo que se encuentra al 99.5% de pureza. Y para ajustar el pH se va a utilizar ácido clorhídrico al 10%. Hay que calcular los gramos de fosfato que se van a utilizar y los mililitros del ácido. Y bueno, entonces lo primero que hay que hacer es del diagrama de las especies del ácido fosfórico, vemos qué especies hay presentes en un pH de 8. Entonces, este es el diagrama del ácido fosfórico que hemos realizado en la presentación anterior de ácidos triprotónicos. Y bueno, vemos que a un pH de 8 únicamente están presentes la especie monodesprotonada y la dibásica. La abundancia de la dibásica es del 86%, mientras que la abundancia de la monobásica es del 14%. Y nosotros vamos a partir de la sal dibásica. Es decir, la sal dibásica, si nosotros la disolvemos en agua, aquí tiene una abundancia casi del 100%. Este es el pH de extinción. Entonces va a tener un pH aproximado de 10, la sal dibásica. Aquí hay que recalcar que si nosotros tomamos la sal dibásica, entonces vamos a agregar ácido clorhídrico para bajar el pH aproximadamente 2 unidades. Claro, si está ligeramente ácida esta sal, pues va a ser nada más una unidad o menos de una unidad lo que tendríamos que bajar el pH. ¿Qué pasa si partimos de la sal monobásica? Si partimos de la sal monobásica, entonces no vamos a poder utilizar ácido clorhídrico, porque nuestro pH va a estar como en 4, entre 4 y 5, dependiendo la pureza de dicha sal. Entonces vamos a tener que utilizar hidróxido de sodio para subir el pH al pH que necesitamos. Si utilizamos el fosfato tribásico, pues vamos a necesitar mucho mucho ácido clorhídrico para bajar el pH. Entonces es importante seleccionar bien la sal de acuerdo al pH que vamos a trabajar el buffer. En este caso la sal más cercana sí es la dibásica, entonces vamos a bajar el pH. Entonces el 100% de la sal dibásica, que es la que vamos a tener aquí, le vamos a agregar ácido clorhídrico y se va a llevar hasta el 86% nada más de la dibásica y 14% de la monobásica. Entonces, el paso 2 es plantear la reacción química. La reacción química que vamos a plantear es únicamente, vamos a tomar los coeficientes de la dibásica y la sal monobásica. Y decimos que el 100% de la sal dibásica, que es la que tenemos, le vamos a agregar ácido clorhídrico y vamos a tener el 86% de la dibásica, el 14% de la monobásica y el resto se va a transformar en sal, porque el ácido clorhídrico cede su protón para acá y entonces el sodio se intercambia y va a salir como resultado sal. Si fuera al revés, si nosotros estuviéramos agregando hidróxido de sodio, aquí lo que va a salir del otro lado es agua. Y bueno, entonces continuando, esto vamos a simplificarlo y queda de esta manera. Este punto 86 va a pasar al otro lado restando y entonces queda de este lado punto 14. Ya simplificado podemos balancear esta ecuación de la siguiente manera. Aquí vamos a poner las entradas. Lo que está entrando aquí es el fosfato dibásico y el ácido clorhídrico. Vamos a poner sus coeficientes. Aquí el coeficiente de la sal dibásica es 0.14, aquí está el 0.14, el coeficiente de este es desconocido y lo llamamos X. Del otro lado van a ir las salidas. La salida de la sal monobásica es 0.14 también, por ende. Y el coeficiente de la sal que está saliendo también es desconocido y el cloruro de sodio, entonces le ponemos coeficiente Y. Entonces aquí vamos a poner el total de cuánto está saliendo de cada elemento. Aquí vamos a balancear el sodio, el hidrógeno y el cloro. Y debe ser exactamente lo mismo que entra que lo que sale.
Entonces, tomando los coeficientes y los elementos, aquí entran 2 sodios por punto 14, 2 por punto 14 me da punto 28, del otro lado nada más tengo aquí punto 14 por 1, entonces da punto 14, ya haciendo el total, entonces aquí tengo punto 28 y del otro lado también tengo que tener punto 28, entonces aquí de la sal a fuerzas me tiene que dar este punto 14 para que me dé la suma punto 28, entonces mi coeficiente Y es de punto 14. Bueno, entonces ahora hacemos lo mismo para el hidrógeno. Entonces el hidrógeno, aquí su coeficiente es X porque no lo conocemos. Aquí tenemos punto 14 nada más por 1, aquí está. Y la suma me tiene que dar exactamente lo mismo que del otro lado. Del otro lado nada más tengo aquí los hidrógenos. Tengo 2 hidrógenos por punto 14 me da punto 28. Mi total es punto 28. Este total es el mismo que tengo que tener del otro lado. Entonces esta X me tiene que valer punto 14 para que quede balanceado. Y entonces ya nada más hacemos finalmente lo mismo para el cloro. Aquí cloros tenemos punto 14, el total es punto 14 y aquí también entonces cloros también tengo punto 14, punto 14. Entonces ya tienen todos coeficientes, entonces por lo tanto ya está balanceada. Entonces ya queda balanceada de esta manera. Entonces los coeficientes que desconocíamos, el punto 14 para el cloruro de sodio y también el punto 14 para el ácido clorhídrico. Esta ecuación auxiliar ya no la vamos a trabajar, la que nos importaba era la original. ¿Por qué? Porque necesitamos la relación de cuántos moles de de ácido clorhídrico se van a agregar por cada mol del fosfato dibásico. Entonces, para calcular ahora sí en el paso 3 los volúmenes y las masas de lo que necesitamos agregar es con la fórmula de la molaridad y la densidad. Entonces, la masa del fosfato que necesitamos para preparar el buffer es la siguiente. El peso molecular del fosfato dibásico es de 141.96 gramos sobre mol. Su pureza habíamos quedado que era del 99.5%. Entonces, la masa es igual a la molaridad por el peso molecular por el volumen del buffer entre el porcentaje de pureza. La molaridad, quedamos que era 2.5 molar. El peso molecular, lo ponemos aquí, que es de 141.96 gramos sobre mol. El volumen era de 0.3 litros. La pureza es del 99.5%. Haciendo la operación correspondiente, entonces tenemos que agregar 107.005 gramos. Bueno, esa es la masa del fosfato. Ahora el volumen del ácido clorhídrico. Para el volumen del ácido clorhídrico, entonces sacamos la relación de aquí, que vamos a agregar 0.14 moles de ácido clorhídrico por cada mol de fosfato dibásico. El peso molecular del ácido clorhídrico es de 36.46 gramos sobre mol. Su pureza es del 10% y la densidad de esta solución es de 1.08 gramos sobre mililitro. Entonces el volumen lo vamos a calcular de esta manera. El volumen del ácido es igual a la molaridad del buffer que vamos a preparar por el peso molecular del ácido, por la relación que tenemos aquí, por el volumen del buffer, entre el porcentaje de pureza, que es el 10%, y la densidad de la solución. Entonces la molaridad es 2.5 moles de fosfato dibásico por el peso molecular del ácido clorhídrico, que es de 36.46 gramos sobre mol, el volumen del buffer, que es de 0.3 litros, la relación, que es de 0.14 moles de ácido por cada mol de fosfato dibásico entre la pureza, que es 0.1, y la densidad, que es 1.08. Anulamos las unidades, aquí se va este azul con este azul, este rojo con este rojo, litro con litro. Los moles de ácido con moles de ácido, únicamente nos van a sobrevivir los gramos. Perdón, los gramos se anulan con estos gramos, nada más nos quedan estos mililitros. Entonces el volumen a usar es de 35.44 mililitros. Y entonces así es como prepararemos este buffer, agregando 100 gramos de fosfato, 35 mililitros del ácido y aforamos a 300 mililitros. El segundo ejercicio que vamos a hacer es aplicado a la limpieza de los bioreactores. Los bioreactores se tienen que limpiar con algunos ácidos que reaccionan de manera selectiva con las sustancias orgánicas. Entonces es muy utilizado el ácido nítrico, que es más selectivo hacia la materia orgánica, o el peróxido de hidrógeno, que también reacciona más con materia orgánica que con el acero. Esto es importante porque hay que cuidar tanto los recubrimientos como el acero inoxidable, que se pueden dañar utilizando ácidos más fuertes. Y bueno,
Entonces, el ejercicio consta de que para limpiar un bioreactor se utiliza ácido nítrico. Este ácido va a estar al 80%, el que se va a usar. Pero para preparar un litro de sanitizante se utilizan 5 mililitros del ácido por cada litro de sanitizante. La densidad del ácido que vamos a utilizar, que está al 80%, es de 1.1 gramos sobre mililitro. Y se debe de ajustar el pH de esta solución sanitizante a 3. Esto se va a hacer con citrato de sodio. De hecho, el citrato que se va a utilizar es el citrato tribásico, que es el mucho más común. Citrato monobásico y citrato dibásico son muy difíciles de conseguir y también son mucho más caros. Entonces también se va a utilizar el citrato tribásico dihidratado, que es el más barato y más fácil de conseguir. Ahorita lo vamos a tomar en cuenta que es dihidratado para el peso molecular. Y bueno, el diagrama del ácido cítrico a un pH de 3 que vamos a tomar es este. Este es el diagrama del ácido cítrico. Aquí están los 3 pKs. Entonces al pH de 3 que vamos a tomar, vemos que tiene 3 especies abundantes, bueno, principales. Aquí la especie principal es la del ácido cítrico, así tal cual. Tenemos el monodesprotonado y también tenemos el didisprotonado, el dibásico. Entonces, el porcentaje de abundancia de cada uno del ácido es del 55%. De la monobásica es del 43% y de la dibásica es del 2%. Podemos tomar estos coeficientes y hacer la reacción como en el caso anterior, o podemos irnos al simulador que habíamos realizado, irnos directamente a la tabla, a la escala de pH de 3, vemos la abundancia de cada uno. Aquí en esta otra vemos que también hay ligera presencia de la forma tribásica, que es la que estamos agregando. Esta vamos a tener aproximadamente el 0.04% que no va a reaccionar del que agreguemos. Para hacerlo más exacto, para darle más peso a esto, vamos a hacerlo con los datos del simulador. Estos van a ser nuestros coeficientes de salida. Y nuestro coeficiente de entrada entonces únicamente va a ser el 1 de que vamos a agregar la sal tribásica del 100%. Y bueno, entonces, estos son los coeficientes que vamos a tener a la salida. Esta es la ecuación, es la sal tribásica más el ácido nítrico, me va a dar ácido cítrico, más la monodesprotonada, la monobásica, la dibásica, la tribásica, y el ácido se va a convertir en sal. En este caso, la sal, que como estamos agregando ácido nítrico, va a salir en forma de nitrato de sodio. Entonces, poniendo los coeficientes, como vamos a agregar el 100% del citrato tribásico, le ponemos el coeficiente de 1. Este no lo conocemos. Este lo tomemos directamente de la tabla. Este también y este. Y también este no lo conocemos. Entonces los únicos que vamos a calcular son X y Y. Entonces vamos a hacer el balance. Perdón, antes de hacer el balance simplificamos. Este 4/10 milésimos que está de este lado positivo lo mandamos al otro lado negativo, y entonces 1 menos 4/10 milésimos son 9.996 10 milésimos. Entonces, ya simplificada un poco la ecuación, pasamos a calcular los coeficientes. Entonces, nuevamente, aquí tenemos la entrada, nada más tenemos la sal tribásica, el ácido nítrico. A la salida vamos a tener el ácido cítrico, en la monobásica, la dibásica y el nitrato de sodio. Ahora, los coeficientes que vamos a poner, aquí tenemos el de 0.996, la X, que no la conocemos, el 0.555, el 0.426, el 0.017, y vamos a hacer el balance ahora para el sodio. Entonces, sodios tenemos 3, lo multiplicamos por 0.9996, esto nos da 2.99. De este lado, aquí en este no tenemos sodio, aquí sí, tenemos 1, lo dejamos tal cual. Aquí tenemos 2, lo multiplicamos por el 0.017 y entonces la suma nos tiene que dar 2.99, que es lo mismo que tenemos del otro lado. Entonces, ¿cuánto nos aporta Y? Y nos tiene que aportar 2.53. Entonces, este 2.53 dividido entre el número de sodios que hay aquí, que es 1, nos tiene que dar que la Y vale también 2.53. Ahora vamos a hacerlo para el hidrógeno. Este no tiene hidrógenos, entonces queda así. Este tiene un hidrógeno, este es mi valor de X. Aquí hay 3 hidrógenos, van a ser multiplicados por el 0.555. Aquí hay 2 hidrógenos, van a ser multiplicados por el 0.42. Aquí nada más hay un hidrógeno, queda tal cual por el 0.017. Y entonces, aquí no hay hidrógenos, queda en blanco. Entonces, haciendo la suma de este lado,
este más este me da 2.53 hidrógenos. Eso significa que mi X vale 2.503. Este 3 está de más, perdón. De hecho está mal colocado. Y bueno, entonces este es el valor de X. Y ya nada más calculamos los nitratos. El grupo nitrato. Tenemos que tener exactamente la misma cantidad. Y entonces esto es lo que nos da de este lado. Entonces este también debe ser lo mismo. Y ya nada más el grupo ácido, que es el ácido cítrico, en este caso va a ser exactamente también el punto 99. Y bueno, como ya tenemos los coeficientes de X y de Y, que eran lo que estábamos buscando, que es el 2.53 de ambos lados, entonces queda así la ecuación: 2.53 de ácido nítrico y 2.53 de nitrato de sodio. Ahora, esta ecuación auxiliar no es la que nos sirve, la que nos sirve es esta, la de arriba. Entonces esta ya no la vamos a tomar ni el cuadro de abajo, solamente nos vamos a quedar con la parte de arriba. Y bueno, entonces ahora sigue el cálculo de las masas y las molaridades, para lo cual vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces vamos a necesitar 2.53 moles de ácido por cada mol de citrato. Pero lo primero que necesitamos son las moles del ácido. Las moles del ácido nítrico no las tenemos, nada más tenemos el volumen, el peso molecular del ácido y su pureza. Entonces el número de moles es igual al volumen que vamos a agregar por la densidad, por la pureza entre el peso molecular. Entonces vamos a agregar 5 mililitros por cada litro. La densidad del ácido quedábamos que era de 1.1 gramos sobre mililitro. La pureza es del 80% y el peso molecular es de 63.01 gramos sobre mol. Entonces se anulan los mililitros y los gramos y solamente van a quedar los moles. Entonces estamos agregando estas moles de ácido nítrico. Entonces, para calcular ahora las moles de citrato que necesitamos, la relación es de 2.53 moles de ácido por cada mol de citrato. El peso molecular del citrato dihidratado es 294.1 gramos sobre mol. Les digo que el hidratado porque es el más barato comercial. Y la pureza del 99%. Entonces la masa que vamos a requerir de citrato es igual al número de moles del ácido nítrico por el peso molecular del citrato entre la pureza, entre la relación. Entonces ese es el número de moles de ácido nítrico, el peso molecular del citrato, la relación de 2.53 moles de ácido por cada mol de citrato y la pureza del 99%. Entonces se anulan las unidades, mol de ácido con mol de ácido, mol de citrato con mol de citrato, y solamente nos van a quedar gramos. Entonces vamos a necesitar en total 8.18 gramos de ácido cítrico, perdón, de citrato de sodio dihidratado para preparar 1 litro de solución sanitizante. Recordemos que a ese litro de solución sanitizante también se le agregan 5 mililitros de ácido nítrico para que quede esto a un pH de 3. Y es así como se prepara esta solución sanitizante, que involucra el uso de un ácido triprotonado. Y bueno, pues sin más por el momento me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.